Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy martes arrancamos con el primer panel del segundo día de la cumbre de la Iberosfera. Quiero que sepan que todos los paneles se retransmiten en streaming por el canal de YouTube de Vox Europa y por el grupo ECR. Aquí estamos presencialmente con 4 invitados. Hoy vamos a hablar de los think tanks, de qué pasa tras la caída del muro de Berlín. Hace 30 años se disuelve también la Unión Soviética, pero en cambio los regímenes comunistas, socialistas siglo XXI siguen resurgiendo. Unos se sostienen. En el caso de las Américas encontramos de manera desembozada Cuba, Nicaragua y Venezuela. Otros amagan. Las libertades, los derechos empiezan a mermarse. Hay un revival de esto. El ciudadano lo siente, no lo siente. ¿Qué diferencia hay entre libertad y libertinaje? Estas preguntas las vamos a plantear a lo largo de este foro. Vamos a tratar de encontrar respuesta, de pensar juntos hacia dónde nos encaminamos, los riesgos que hay, las oportunidades, se puede corregir, en fin, un poco tomar el pulso a lo que es Hispanoamérica. Vamos a empezar. Buenos días, muchas gracias por estar aquí a los 4. Empezamos de izquierda a derecha, vamos a tratar de seguir un orden, pero esto es un formato relajado, un formato en el que nos podemos interrumpir, pero primero vamos a hacer una primera ronda para saber un poco quién es quién y qué es lo que pensamos. Jorge González Gallarza es director ejecutivo de la Fundación Civismo por Madrid. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y yo creo que, ya que estás en Madrid, tenéis la sede en Madrid, vamos a empezar con la primera pregunta, que es casi obligada. ¿Por casa cómo andamos con el tema de las libertades y los derechos? Sí, bueno, muchísimas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos los asistentes, a los parlamentarios, periodistas, intelectuales, líderes políticos que venís aquí a esta convocatoria tan importante. Muchas gracias a Germán y a todo el equipo del ECR y, en concreto, del ECR Eurolat, por esta conferencia que hasta ahora, como comentábamos antes de entrar en la sala, está teniendo un éxito notorio, ¿no? Yo quería referirme concretamente, como dices, Carmen, a las amenazas a la libertad en el propio Occidente, ¿no? En los países occidentales, en las supuestas democracias liberales occidentales que tras la caída del muro entran en ese final de la historia, pero donde estamos viendo, como indica el título de este panel, ese resurgimiento del intento de cercenamiento de las libertades a ambos lados del Atlántico, ¿no? Y yo, para referirme a esto, me gustaría empezar con una anécdota que me comentaba recientemente el periodista americano Rod Dreher, que es célebre por haber publicado La opción benedictina en 2017, y ahora es editor de The American Conservative y está afincado en Budapest. Y me contaba Rod hace poco que en la primavera del año 2017 él recibe una llamada muy inesperada y de muy mal agüero por parte de una antigua disidente cristiana del régimen comunista checoslovaco, una persona que había pasado 4 años en la cárcel en Praga y a la que el régimen checoslovaco acusaba de ser una espía del Vaticano. Esta era una de las cosas que se acusaban a los disidentes cristianos del bloque soviético. Se les acusaba muchas veces de filtrar secretos por el mero hecho de ser de confesión cristiana. Se les acusa de filtrar secretos al Vaticano. Y dicha disidente llamaba a Dreher por teléfono desde el hospital, porque estaba ya en el ocaso de la vida, y le llamaba con una tremenda preocupación, algo que con sus más de 90 años, 20 años vividos en Estados Unidos, le preocupaba profundamente. Y es que varios de los rasgos característicos del totalitarismo marxista contra el cual ella había militado los empezaba a ver en el mundo occidental. Y quiero citar 5 de estas características que vemos hoy en día resurgir en nuestros países. El primero es el aumento de la autocensura. Somos muchos las personas de tendencia conservadora, liberal conservadora, las que cada vez más estamos estamos atemorizados de que nuestros compañeros de trabajo, incluso nuestros amigos y nuestros familiares, descubran nuestras inclinaciones conservadoras. Segundo punto, la proliferación de la cultura de la cancelación, este fenómeno en el que cada vez más personas pierden su empleo, su negocio, por haberse manifestado en contra de los dogmas imperantes de la ideología woke, ¿no? Sobre la cual ahora volveré en un momento. El tercer punto es la irrupción de turbas digitales, de los mobs, esa forma que tienen los colectivos de
algo que, por cierto, es muy común en países como Cuba, Nicaragua, esos actos de repudio, cuando los disidentes de estos regímenes amanecen un día con las casas pintadas, sus casas pintadas de eslóganes como acusándoles de gusanos, de ser agentes de la CIA. Bueno, este tipo de turbas digitales que hoy en día ¿verdad? Y vean más de un cubano en la sala, estas turbas digitales que irrumpen para censurar y hacer ostracismo al pensamiento liberal conservador o conservador, ¿no? Luego, el cuarto punto, el lenguaje. El lenguaje, de una forma totalmente orwelliana, está siendo alterado para amoldarse a los dictados de esta ideología. Y el quinto punto es que los estados y las entidades privadas multinacionales quieren desdibujar nuestra individualidad para identificarnos con identidades grupales. Somos miembros de razas o de grupos sociales o de castas, como decía aquí en este país el Partido Podemos. Entonces, desdibujar la individualidad. Todo esto son rasgos que esta disidente checa, que llamó a Dreher, decía: todo esto yo creía que se había acabado con la caída del muro de Berlín, pero estamos viendo 30 años después que todo este tipo de fenómenos, de derivas, de tendencias hacia el totalitarismo, las estamos viendo también en el mundo liberal democrático, ¿no? Y esto fue la base que formó el último libro de Dreher, Live Not by Lies, Vivir sin mentiras, en el cual él de alguna forma encuesta a toda una serie de exdisidentes del bloque soviético que le relatan, que le confirman efectivamente que todo esto que ellos creían haber dejado atrás con la caída del muro, pues lo estamos empezando a vivir también en Occidente. Y yo creo que el término que empleaba hace un segundo de totalitarismo es pertinente, porque a menudo cuando se evoca el fenómeno del totalitarismo pensamos en sus características más acuciantes, las más duras: la coerción, la represión, los campos de concentración, hasta el genocidio. Pero olvidamos que el totalitarismo no se reduce a la violencia política. No siempre refleja lo que contaba George Orwell en su gran relato distópico 1984, porque hay otras formas de totalitarismo más suaves, más parecidas a lo que relataba Aldous Huxley en esa otra gran obra distópica que era Un mundo feliz, ¿no? en la cual se reordena la sociedad en una jerarquía social basada en la inteligencia, gracias a avances tecnológicos como la hipnopedia, la manipulación psicológica, el control de la natalidad. Y esta es la temática del libro de Rod Dreher, de Vivir sin mentiras, ese nuevo totalitarismo huxleyano que poco a poco se está haciendo camino en Occidente. También hay otra gran obra que describe este fenómeno, de un compañero de grupo de Herman, el profesor polaco Ryszard Legutko, que en Los demonios de la democracia, el libro se llama Los demonios de la democracia, las tentaciones totalitarias en las sociedades liberales, describe también esta radicalización ideológica del liberalismo dentro de los sistemas pluralistas democráticos, que poco a poco va dejando cada vez menos espacio para la pluralidad política, la pluralidad de puntos de vista, y cada vez más trata de imponer ese patrón ideológico liberal, ¿no? Y yo creo que hay otras dos grandes obras que nos permiten también, y con esto ya termino, que nos permiten entender el momento presente. El gran disidente excomunista polaco Czesław Miłosz, premio Nobel de Literatura, escribía en La mente cautiva que el ímpetu que había legitimado el totalitarismo soviético era el profundo deseo individual de conformarse de no desviarse de las normas, de conformarse al patrón colectivo, ¿no? Yo creo que esto es algo que está muy, muy latente detrás de la ideología woke. También en su obra Los orígenes del totalitarismo, la exiliada alemana Hannah Arendt hablaba de que el caldo de cultivo del totalitarismo era la erosión de los lazos sociales y la atomización del individuo. Esto también está presente hoy en día en Occidente y también está siendo caldo de cultivo para que emerja esta ideología woke. Yo creo que ambas patologías concurren en el presente. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo occidental, y es lo que convierte a la ideología woke en un fenómeno tremendamente terrible para los que amamos la libertad, porque sobre todo, y esto último autor que quería traer a colación, René Girard, el autor francés, hablaba de que
claro, lo que convirtió al comunismo en un enemigo tan difícilmente contrarrestable era que se basaba en la voluntad legítima de socorrer a las víctimas de la opresión. Y esto yo creo que también está detrás de la ideología woke. Con lo cual, la presión social por conformarse, la atomización de los individuos y esa legitimidad de la ideología woke al querer corregir las inequidades del pasado. Eso es lo que yo creo. Bueno, son otros tiempos, las técnicas para el bien y para el mal se van mejorando. Es un poco lo que podemos resumir de lo que tú estás diciendo. Pero hay un factor común que en todos esos regímenes autoritarios, dictaduras, llámalo como tú quieras, o utilizamos los eufemismos actuales. En general es que hay una estampida de los ciudadanos, esos ciudadanos que buscan su paraíso o el sueño americano. Entonces tenemos aquí con nosotras a María Herrera, presidenta de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami. Me gustaría un poco que nos describieras, María, cómo es el escenario ahora mismo, las libertades y los derechos en Estados Unidos y especialmente en la zona en la que tú estás, que no hace más que abrir los brazos a la inmigración hispanoamericana. Notas que ha habido un cambio con este gobierno de Joe Biden. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Si nos puedes un poco describir. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Germán, por la invitación al Grupo Eurolat. Es un placer para mí estar con todos vosotros. Como decía Jorge, exactamente lo que él está describiendo es lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Yo llevo 15 años en Estados Unidos, soy abogada de inmigración y de inversión allí, y jamás podía imaginarme lo que estamos viviendo en los últimos, sobre todo, 2 y 3 años. El cercenamiento de las libertades, las coacciones, ese comunismo corporativo que básicamente está acabando con la prosperidad en los Estados Unidos. Millones de hispanoamericanos hemos llegado a Estados Unidos buscando más libertad económica, más prosperidad, y a día de hoy lo que estamos viviendo es precisamente lo que Jorge describe, es decir, el acoso a todos los conservadores, básicamente la censura a diario, y yo como abogada de inmigración que tomo testimonio de todos aquellos que entran mucho por la frontera sur, el caso de Texas, Arizona, Nuevo México, y me describen, ¿no? Me describen lo que pasa en Cuba, Nicaragua, Venezuela, cómo les retiran digamos, las licencias para ejercer la medicina, ejercer el derecho, cómo incluso les rompen los títulos universitarios, van por sus familias, los encarcelan. Eso es lo que estamos viviendo en los Estados Unidos. Y es difícil de digerir, pero desde que Joe Biden llegó al poder solamente esto se ha empeorado, porque en su discurso de inauguración él habla de un supuesto supremacismo blanco, y como tenía la oportunidad de comentarle a nuestra congresista, a Reyes Romero, en Estados Unidos a los niños de 4 o 7 años se está dando un adoctrinamiento en el que además se les cuestiona y se les instruye en cómo ser menos blanco, por ejemplo. Es decir, cómo ser menos blanco, también a los hijos de militares, cómo ser menos supremacistas porque somos imperialistas. O sea, lo que estamos viviendo es muy grave. Y con respecto al tema de la inmigración, por desgracia, estamos recibiendo al mes 250.000 inmigrantes solo por la frontera sur. Números históricos, números récord desde que se fundó el Ministerio de Seguridad Nacional. Esto es consecuencia de unas políticas nefastas, de una administración, de un presidente que desde antes de llegar a la Casa Blanca anunció que iba a tratar de manera más humanitaria a los inmigrantes, y esto lo único que puso en marcha es a las mafias de tráfico humano, a los narcotraficantes. Los narcotraficantes estaban esperando este momento. ¿Por qué? Porque mientras nuestra patrulla fronteriza, que por cierto gana en un año el presupuesto de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos, es lo que ganan las mafias de tráfico humano en un mes. Imaginaros. Entonces desvía toda la atención, digamos que entran por el desierto de Sonora, meten muchísimos miles, de cientos de miles de inmigrantes, y entonces los narcotraficantes, por ejemplo, entran por Mexicali, ¿no? Estamos hablando de 3.000 millas que tiene la frontera, y para que os hagáis una idea, solo en Estados Unidos tenemos 500 jueces de inmigración. Tenemos un retraso de más de 2.7 millones de casos, de solicitudes de casos de asilo en los tribunales. Estamos completamente desbordados, y a esto le añadimos algo que no ha mencionado Jorge, que es lo peor de todo, que es como, pero en España lo conocemos bien,
cómo esta administración y la izquierda estadounidense, la extrema izquierda, va directamente a atacar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que se hagan una idea. La patrulla fronteriza, la vicepresidenta Kamala Harris, dijo, ella era fiscal federal en California, dijo que la patrulla fronteriza de Estados Unidos era el equivalente al Ku Klux Klan. Cuando uno mira los datos de la patrulla fronteriza, por encima del 50% de nuestra patrulla fronteriza es hispano, son mestizos o no pueden ser supremacistas blancos, no puede ser Ku Klux Klan. Cuando uno mira la policía de inmigración, ICE, el 30% también son hispanos. Y yo que voy a los centros de detención y muchas veces yo juego un doble rol, ¿no? Por una parte es el tema de defender la libertad, la democracia en Estados Unidos, por supuesto soy desde hace 12 años ciudadana americana, yo defiendo a los Estados Unidos, para mí soy ciudadana española y estadounidense, para mí el respeto a la Constitución y a nuestros valores y a nuestros principios es fundamental, pero por otra parte represento a muchos de esos exiliados políticos de Nicaragua y cuando voy a los centros de detención os puedo decir que cuando entra la policía de inmigración, si hay 10 policías de inmigración que van a asegurarse que los que están allí en las cárceles no sean pedófilos, no sean violadores, que no sean unas personas que representen un atentado contra la seguridad nacional. De las 10 personas yo veo 5 son negros estadounidenses, 3 son hispanos y estamos hablando que hay 2, uno asiático y uno blanco. Por lo tanto, es absolutamente falso lo que nos están metiendo. Y con esto cierro. El tema de Donald Trump es súper importante. Este año tuve la oportunidad de entrevistarlo y os aseguro que las noticias que llegan aquí de Donald Trump, por supuesto que son nefastas, pero fue un presidente pro vida, un presidente pro familia y sobre todo un presidente que defendió a los hispanos y se defiende a los hispanos desde elevar las sanciones a los regímenes más totalitarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela y sobre todo salvar vidas, porque la inmigración ilegal conlleva, y eso lo dicen Médicos Sin Fronteras, que por encima del 66% de las mujeres que transitan por esos países son violadas. Yo trabajé en Tucson, en Arizona, en las clínicas contra el tráfico humano y yo trabajaba con el FBI durante 3 años rescatando a esas mujeres que las traían de México con la falsa promesa de que le iban a dar papeles, que se iban a casar con ella y eran metidas en casas donde había 16 mujeres violadas una media de 7 veces diarias, que tenían hijos y eran entregados en adopción, las prostituían, las drogaban y esa es la realidad de la inmigración ilegal. Y Joe Biden, yo lo mantengo y lo digo y han intentado ir por mí, quitarme la licencia, no me importa porque no estoy dispuesta a emigrar a otro país, es el presidente más a favor del narcotráfico y es un colaborador necesario, esencial para los traficantes de seres humanos. Y lo mismo con la vicepresidenta Kamala Harris. Es una auténtica vergüenza lo que están haciendo y están acabando con los Estados Unidos y el objetivo es claro, desestabilizar al país más libre del hemisferio. Perdona, pero al mismo tiempo Joe Biden, que llegó a la presidencia diciendo que el muro iba a decir el muro de Berlín, el muro que empezó a construir Donald Trump lo iba a terminar. Entonces lo está terminando. Y por un lado es, sí, yo termino con la migración, pero al final lo que hace es abrir las puertas y permitir que entren de manera ilegal, como tú dices, violando todos los derechos humanos o facilitando que se violen los derechos humanos de esta gente que está necesitada, pero luego no los quiere en su casa y los mandan en autobuses. Entonces, ¿eso cómo se explica, no? Es significativo. Lo que pasa es que Joe Biden, la forma en la que él vende, cómo él está cerrando ciertas partes del muro fronterizo de la valla, es que él dice que hay que terminar ese trabajo. Pero efectivamente lo que está haciendo es terminar el muro, que por cierto no empezó Donald Trump, esto lo empezó Bill Clinton. Bill Clinton fue el presidente que empezó la construcción del muro en toda la frontera de Estados Unidos. Hay algo importantísimo que se está dando en Estados Unidos que realmente es increíble que esté pasando y os aseguro que por encima del 70% de los hispanoamericanos en Estados Unidos apoyan no solo la construcción del muro, la detención del tráfico humano, la detención de la inmigración ilegal. Y es que hay 2 gobernadores estrellas ahora mismo, si Dios quiere uno será nuestro próximo presidente de los Estados Unidos, uno es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, y otro es Greg Abbott en Texas. ¿Qué está haciendo Ron DeSantis y Greg Abbott? Lo que están diciendo es, nosotros no podemos seguir gastando recursos públicos estatales porque en Estados Unidos, por la jurisprudencia y por la Constitución, los niños que entren de forma ilegal tienen derecho a la educación primaria gratuita. Eso está mermando las arcas del Estado. En Florida se hizo un informe muy reciente de que, porque la izquierda siempre dice que los inmigrantes aportan más de lo que nosotros como contribuyentes estadounidenses
digamos, recibimos, que ellos pagan impuestos, pero que ellos aportan más. Y no es así. El informe más reciente del gobernador de Florida demuestra que solo en la educación que pagamos los residentes de Florida, yo vivo en Miami, a los menores, los inmigrantes menores ilegales, ya el balance es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, un dato también muy importante que os doy es que yo en mi práctica privada, yo soy abogada, me toca a veces recibir a cubanos, nicaragüenses, venezolanos, que aparte de venir a solicitar asilo, te cuentan que su vecino, su nuevo vecino, o el residente de Hialeah, digamos que es la ciudad al lado de Miami, que es más cubana, 99% cubano, están viendo que se acaba de mudar aquel que lo metió en la cárcel, que lo encarceló, que le pegó una paliza. Entonces, por esa frontera están entrando aquellos que persiguieron sistemáticamente los servicios de seguridad del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Ron DeSantis y la fiscal general de Florida, Ashley Moody, han tomado una determinación fundamental. Número uno es que a Florida ya no van a llegar, vamos a intentar que no lleguen más inmigrantes ilegales, sean o no sean inclusive cubanos o venezolanos. ¿Por qué? Porque no se puede más, o sea, el balance es negativo. Y número dos, en el caso de Texas, Greg Abbott se ha atrevido a ir un paso más y está construyendo un muro propio. ¿Por qué? Y con esto cierro, porque en Estados Unidos la inmigración es competencia del gobierno federal, es decir, los gobernadores, los estados no tienen ninguna competencia, solo lo reciben y le dan ayuda. Pero el gobierno de Joe Biden no solo que tiene digamos, unas políticas de puertas abiertas, hemos recibido 5 millones de inmigrantes desde que ha llegado Joe Biden a la Casa Blanca, sino que además cuando Greg Abbott, Texas, Nuevo México o Florida le dicen, mira, necesitamos recursos porque estáis mandando una cantidad incesante de inmigrantes, necesitamos que nos mandéis dinero para acogerlos, mandarlos a albergues, darles de comer, el gobierno federal dice no, porque vosotros sois estados conservadores, sois republicanos, no os damos ni un céntimo. Entonces, ¿cuál es la política que han tomado Ron DeSantis y Greg Abbott? Coger y enviar a todos los inmigrantes en autobuses a Nueva York, a Washington, D.C., Martha's Vineyard, la casa de la vicepresidenta. ¿Y cuál ha sido la reacción, por ejemplo, del alcalde de Nueva York? Declarar una emergencia cuando recibieron los primeros 15.000 inmigrantes. Imaginaros que solo en algunas ciudades de Texas, que tienen a lo mejor una población de 35.000 ciudadanos, al día pueden entrar en un fin de semana 15.000 inmigrantes. Entonces, esa es la política que está tomando. Está siendo apoyada por muchísimas personas, los primeros los hispanos, y cuando a mí me preguntan en la prensa si Ron DeSantis o Greg Abbott está violando cualquier ley federal, la respuesta es clara que no, porque los inmigrantes, según los estudios investigativos, ellos le preguntan, oye, ¿usted quiere ir a Washington, D.C., quiere ir a Nueva York? Y el inmigrante que no tiene dinero, que está en Texas y que está padeciendo, dice, claro, quiero irme con mi familia, quiero irme a la capital, quiero buscar trabajo. Entonces, es una política muy efectiva que está básicamente enviando a los inmigrantes ilegales a todos aquellos estados y ciudades santuarios, que se entiende básicamente que es que cometas delitos, entres de forma ilegal, seas un pedófilo, un violador, no te van a hacer absolutamente nada. Y el caso, el perfecto ejemplo es lo que pasa en el estado, por ejemplo, de Virginia y Washington, donde están las maras del Salvador y eso, donde se cometen verdaderas atrocidades por los inmigrantes. Luego hablamos de eso también. Correcto. En España vivimos un escenario, Exacto. quizá podemos establecer algún paralelismo en cuanto a esa entrada de inmigrantes ilegales. Así es. Y cuáles son las condiciones en las que entran en España. Miguel Ángel Quintana Paz es director académico de ISEP, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política de Madrid. Bienvenido, muchas gracias. Estábamos escuchando todos aquí entusiasmados tu discurso. No sé si tú crees que en España se vive algo parecido o puedes hacer un análisis comparativo con lo que está diciendo. Hablamos de los muros, muros también hay en España, muro hay en Brasil, muro hay en Paraguay. ¿Cuál es tu análisis de este escenario? Sí, yo querría un poco referirme quizá al marco general, ¿no?, que plantea la mesa, ¿no? La cuestión de qué ha pasado después del fracaso de algunos regímenes comunistas en el este de Europa, de los que habla Rod Dreher, por ejemplo, en el libro que has citado, ¿no?, Vivir sin mentiras, ampliamente. ¿Qué es lo que ha pasado después de la caída del muro de Berlín? Ya que te referías a él también, aunque fuera con un lapsus. ¿Por qué después de ese fracaso, por qué después planteando la pregunta de otra manera, por qué después de 1989 todavía tenemos retos muy importantes contra la libertad, ¿no? Y después de que esos regímenes que claramente estaban en contra de ella, pues fracasaran. Yo creo que lo que ha pasado en dos momentos, primero en los 2000, en la década de los 2000, luego en la década de los 2010
y de manera para ya muy palpable en esta, en la que estamos, en la del 2020, es que hemos heredado dos modificaciones de lo que eran los regímenes socialistas, de lo que era el modelo socialista. La modificación de los 2000, pues es muy clara en su propio nombre, porque a sí misma se presentaba como nuevo socialismo, ¿no? Se presentaba a sí misma como una modificación de lo que había, patrocinado fundamentalmente por la Venezuela de Chávez, y básicamente, muy a grandes rasgos, para hacer simplemente un esbozo general, en lo que consistía era en conservar el sistema capitalista en el nivel económico, es decir, las empresas pueden seguir funcionando, no hace falta socializarlo todo. Algunas cosas sí, pero no es necesario que la socialización sea de todos los medios de producción, como dictaría la ortodoxia marxista, porque aquellas empresas que no están socializadas, da igual, incluso es beneficioso que produzcan, es beneficioso que sean rentables, porque vía impuestos y vía dominio político acabamos teniéndolas sojuzgadas y nos sirve, de hecho, que puedan ser más rentables que si están socializadas, ¿no? Este es un poco el modelo del nuevo socialismo, expuesto, obviamente, sin su retórica habitual. A partir de los 2010, aunque por supuesto también la cosa viene de lejos y como decía ya palpablemente, en el 2020 tenemos el otro factor. Este sería el factor de funcionamiento de la economía, el factor cultural, el factor civilizacional, la manera de entendernos. A partir del 2010, el heredero de de la Unión Soviética y sus satélites, de ese viejo modelo socialista, sería, también os habéis referido a ello, la cultura woke, ¿no? La idea de que nuestra civilización debe ser sustituida por otro modelo distinto, que es el modelo wokista, que conserva de Marx algo también muy importante en él, que es la idea de que la manera esencial de entender la sociedad es utilizando la noción de opresión. Si queremos entender lo que pasa en el mundo, tenemos que categorizarlo siempre, tenemos que buscar siempre quién está oprimiendo a quién. En el modelo marxista viejo era obviamente la opresión que producía la burguesía sobre el proletariado, ¿no? La clase que poseía los medios de producción frente a la clase trabajadora. En el modelo wokista esto ha evolucionado y son un montón de grupos nuevos, ¿no? Un montón de grupos, un montón de identidades que se caracterizan justo por esto que vengo diciendo, por ser oprimidas, ¿no? Sería, pues, como sabemos, pues, los grupos muy pertinente, por ejemplo, para Iberoamérica, ¿no? Los grupos indígenas, ¿no? El indigenismo mana de aquí, mana de esta idea de que fundamentalmente hay que prestarles atención a ellos. La raza, por supuesto, también, muy pertinente en Estados Unidos. Por supuesto, las mujeres, ¿no? El nuevo feminismo, también clave en todo este asunto. Las distintas identidades sexuales o de orientación sexual o de identidad sexual, LGBTQIQ+, etcétera. Por supuesto, también, por ejemplo, en España también lo vivimos desde el punto de vista de la lengua, ¿no? Las lenguas minoritarias, etcétera. Bueno, y todo eso, en definitiva, que estás describiendo, no está atravesado por una posición de victimización. Es decir, sí. es rentable presentarse ahora, aunque no lo seamos, como somos las víctimas de este nuevo pensamiento, de esta nueva manera de entender esta civilización. Pero les está saliendo rentable. Vosotros, como think tank, ¿a qué lo atribuís? Porque esto realmente, lo de ir de víctima por la vida, nunca había funcionado y en cambio ahora es lo que funciona. Sí, porque, claro, cuando la noción de opresión es la noción clave, pues, y la víctima es la que debe ser redimida de su posición de víctima, ser víctima te sale a cuenta, ¿no? Es un fenómeno, además, muy curioso de nuestra sociedad. Si os fijáis, casi toda la gente que protesta o que se expone en público o que quiere llamar la atención de la opinión pública, lo hace como víctima. No lo hace, pues no sé, como alguien talentoso, como alguien que está aportando mucho a la sociedad. Habría muchas maneras de llamar la atención sobre sí mismo. Sin embargo, la noción clave siempre es, mira cuán víctima soy. Hay que matizar, en todo caso, antes de ponernos a correr demasiado en la crítica de la victimización, porque puede desdibujarse y puede parecer que estamos criticando a las víctimas. Es un factor clave, esencial, un rasgo sin el cual no se entiende la civilización occidental, la atención a la víctima. Esto es nuestro desde hace... No, pero no es como una mínimo... crítica a las víctimas, es una crítica a asumir la posición de víctima cuando no lo eres. Voy a eso, permíteme. Por eso he diferenciado victimización y víctima. Ahora voy a hablar de la víctima porque a menudo, cuando se habla de victimización, parece que olvidamos que la noción de víctima es clave en nuestra civilización, no es algo casual.
esto explica también precisamente el poder de lo woke, del wokismo. Va justo a una de nuestras raíces. No escoge un término cualesquiera, aleatorio, y desde él intenta construir algo, sino que va justo a algo que es esencial en la civilización judio-cristiana, como es esto, la recuperación de la víctima. Incluso la parte que tenemos griega, la parte que tenemos romana de nuestra civilización sería judío-cristiana, pero también greco-romana, esto no lo percibió en modo alguno. Los griegos y los romanos, por mucho que a los que nos gustan las humanidades pues les reconozcamos una evidente primacía en otros muchos aspectos, literario, cultural, filosófico, son civilizaciones, la griega y la romana, como todas las demás de la antigüedad, tampoco es una excepción, profundamente crueles, profundamente despreciadoras del oprimido, profundamente el oprimido, además de oprimido, es el réprobo, es el perdedor, es el que merece su posición, ¿no? Hay un libro muy reciente que no puedo dejar de citar, que es Imperios de Crueldad, del profesor Alejandro Rodríguez de la Peña, profesor nuestro en ISEB, como centro formativo que somos, que lo expone de una manera meridiana, ¿no? Voy a sintetizar un ejemplo, el libro tiene 500 páginas, voy a sintetizar un ejemplo que vamos a entender todos, porque además puede conectar muy bien con la actualidad. La columna de Trajano, donde se exponen todas las crueldades que cometió Trajano en sus victorias, donde se exponen a todos sus perdedores, donde se exponen, por tanto, a todas sus víctimas, la columna de Trajano la hace Trajano, como indica el nombre. No es publicidad contra Trajano, sino que es publicidad a favor de Trajano, que hace Trajano en una cultura, la romana, pero ya digo, también la griega, también la mesopotámica, por supuesto, la egipcia, donde el ser poderoso, el haber oprimido eficazmente a los demás, el haberles humillado, es bueno, es positivo. Démonos ahora 1800 y pico años hasta acá y pensemos en una guerra, como aquellas de las cuales exhibe Trajano. ¿Quién es el que muestra a las víctimas de quién? Nadie expone sus propias víctimas en la televisión o en redes sociales, sino que expone las víctimas del otro. Muestra a las víctimas del otro porque sabe que mostrar al otro como victimizador, como victimario, es negativo para él. Incluso en la guerra, y estoy hablando, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, naturalmente, incluso en la guerra, hoy todavía conservamos la idea, esa idea íncita en nuestra civilización, de que la víctima merece una atención especial. La víctima, no por el hecho de ser los reprobados, sino todo lo contrario. Cambia absolutamente el marco, ¿no? Esto ya está, por otra parte, en el libro de Job, ¿no? Donde el viejo Marco intenta imponerse una y otra vez a Job, al protagonista, por parte de sus amigos, ¿no? Por parte de su mujer también, las pocas cosas que le han quedado después de haber perdido pues, la hacienda, después de haber perdido a sus hijos, después de haber perdido la salud. Job está enfermo. Job ha perdido de repente todo, es un sufriente, es una víctima, es un perdedor. Y el perdedor, sin embargo, intuye, frente a lo que dicen los amigos, que esa posición de víctima que tiene no es por una culpa, no es por que él lo merezca, no es porque deba incluso reprobarse, sino todo lo contrario, ¿no? Es dudosa, es eso que ya está en Job y por lo tanto en el Antiguo Testamento y por lo tanto en el componente judío de nuestra civilización, aparece naturalmente de modo ya excelso en el Nuevo Testamento, ¿no? En la figura de Cristo mismo, que también es víctima, pero no solo por el hecho de víctima, no es especialmente réprobo, perdedor, etcétera, sino todo lo contrario. Voy en todo caso a lo que quería contar porque creo que es también bastante de actualidad. ¿Cuál es la solución que nuestra civilización propone ante la posición de la víctima? La solución marxista ya la conocemos, ¿no? Hay una parte que es oprimida, que es el proletariado, que deberá hacer la revolución, dar la vuelta a la tortilla, convertirse en la dictadura del proletariado, etc. La solución wokista creo que por desgracia también la conocemos. Todos estos grupos identitarios van a tener siempre, que se caracterizan por estar oprimidos, van a ser siempre los que tengan la razón, van a tener sus cuotas, van a tener sus ventajas, van a tener siempre, y van incluso a tener el permiso para devolvérsela al opresor, al blanco, o al heterosexual, o al cisexual, etc. Porque de alguna manera así se logra una especie de justicia cósmica. Esas soluciones ya las conocemos, la marxista o esta otra del wokismo. La solución estándar de nuestra cultura, que tiene que ver con Girard, por ejemplo, que lo citabas también, ¿no? Creo que lo expone de una manera muy absolutamente paradigmática, es la del perdón.
Y por eso, perdonar. La capacidad de perdón es la que en una sociedad... Vivir en sociedad es de por sí conflictivo. Vivir en sociedad es de por sí saltar chispas entre nosotros, ¿no? Buscamos cosas muy similares, miméticamente, diría Girard, no sabemos ni lo que queremos y al final prácticamente queremos lo que quieren los demás. Esto nos fuerza a que la sociedad sea un sitio complicado, pero esos roces siempre se podrán resolver y esos roces que crean a veces perdedores y ganadores y que crean a veces a menudo injusticias se pueden resolver solo con la idea de perdón. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque eso que caracteriza a nuestra civilización es una civilización del perdón, ¿no? La víctima de las víctimas, Cristo perdona en la cruz, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se invierte, como no podía ser de otra manera, en una cultura como la wokista que parasita la mentalidad cristiana, pero la vuelve del revés. Bueno, ¿Cómo se vuelve del revés? En el sentido de que es una sociedad sin perdón, como el título de la película de Clint Eastwood, ¿no? Es una sociedad donde aquel que hace algo mal tiene que pedir perdón, se le exige la humillación, como rito, humillatorio, pero no se le da el perdón. Él lo pide, puede pedirlo una y otra vez, pero nunca se le concede, ¿no? Lo estamos viendo ayer mismo, ¿no? El ministro de Interior. Bueno, yo el último ejemplo que he visto ayer por la noche es el ministro de Interior de España, que ante las gamberradas de un colegio mayor, los gamberros han pedido el perdón correspondiente, han pedido perdón, y el ministro se había dicho que no basta, que esto no basta, que no es suficiente. Sí, no sabemos muy bien qué es lo que espera, pero probablemente no espera nada, porque la característica es esta, ¿no? Poder humillarles una y otra vez, probablemente durante meses. Pero perdona, o sea, vamos a ver, la anécdota la elevamos a categoría de Estado cuando no lo es. Y entonces una cosa es las formas en un escenario como el que acabas de escribir y otra cosa es el perdón. El perdón sí, pero siempre tiene que estar también incorporado a la figura de la justicia. Y sin justicia yo creo que nos encontramos en escenarios en los que estamos describiendo y que puedan permanecer esos regímenes comunistas. ¿Por qué? Porque no ha habido justicia, porque eso es el pilar de toda democracia. Entonces, a mí me gustaría que Juan Ángel Soto, director del área internacional de la Fundación Disenso, nos explicara un poco todo lo que estamos hablando de estos grupos que se han victimizado y que victimizarse necesariamente no significa que sean buenos, porque tú puedes estar en una situación en la que hay que arreglar, hay que corregir. Las civilizaciones van evolucionando. ¿Vosotros qué análisis hacéis desde la Fundación Disenso de lo que está pasando ahora mismo en Sudamérica? Y si no creéis que hay que cambiar también la idea del liderazgo. Hay que buscar unos nuevos liderazgos que no sean liderazgos caciquiles, entre comillas, ¿no? ¿O cuál es vuestra visión de esto? Pues muchas gracias. Gracias también al Grupo de Acción Política ECR Eurolat, en particular a Germán por la invitación. Es un gusto estar esta mañana con todos ustedes. Me gustaría comentar alguna de las cosas, ¿no?, de los que me han precedido también. Es una de las ventajas de ser el último. Vamos a ver, en cuanto a los liderazgos políticos, resulta que es muy tentador para un líder político precisamente compartimentalizar, ¿no? O sea, dividir la sociedad en diferentes colectivos precisamente para apelar al rasgo más característico, ¿no?, al rasgo identitario de ese colectivo en particular, porque todo lo demás deja de importar. Es decir, si uno por su condición, si por su orientación sexual se le mete, ¿no?, bajo el grupo del colectivo LGTBI, ¿no?, que mencionaba Miguel Ángel, pues ya está. Lo más importante que hay en su vida, independientemente de lo que tenga aquí o aquí, es su condición sexual y, por lo tanto, homogeneizo un colectivo al que me dirijo directamente y reclamo su voto a través de ciertas prerrogativas. Entonces, esto se convierte en ese juego adelante, ¿no?, que también señalaba, en ese juego infinito realmente, ¿no?, que mencionaba Miguel Ángel, en el que la sociedad pasa de ocupar los ciudadanos una dimensión horizontal, donde todos son iguales frente a la ley. Desde luego no somos iguales, ¿no?, ni mucho menos. Es una de las maravillas de la democracia, ¿no?, que no siéndolo nos hace iguales frente a la ley. Nos ubica en una dimensión vertical, donde en función de esas identidades uno ocupa una mejor posición en sociedad, con ciertas prerrogativas, ¿no?, y donde, por ejemplo, yo pues estoy aquí abajo, ¿no? Soy un varón heterosexual católico, o sea, horrible, ¿no? Estás retirado. Blanco, se me ha olvidado. Entonces, hay una competición, ¿no? Hay una competición por esa condición de víctima, y donde no existe me lo invento. Y además es un juego tremendamente difícil al que jugar, porque nuestra posición en sociedad depende, en todo caso, en todo momento, de nuestro interlocutor. Porque si nuestro interlocutor cambia,
en función de sus características puramente identitarias, nuestra posición con respecto a él también cambia. Entonces, como digo, los liderazgos políticos en general lo tienen difícil porque no cabe duda que es más fácil, desde luego es menos respetuoso con la libertad de las personas y moralmente es muy inferior, pero es mucho más fácil jugar a este tipo de juego porque uno convierte realidades muy complejas en sistemas muy simples, con diferentes tribus, donde, bueno, sencillamente hay que apelar al rasgo más distintivo de esa tribu. En cualquier caso, a mí me gustaría contestar un poco al título de la sesión, ¿no? Porque, por muchos motivos, algunos de los cuales pues, me los habéis sugerido o inspirado, ¿no? Los anteriores ponentes. En primer lugar, claro, voy a decir una serie de tópicos, no por ello menos ciertos. El muro no se cae, se derriba. Al derribar el muro de Berlín, esto, más que el fin de la historia, inicia una nueva, porque se producen una serie de penetraciones, ¿no? En ese sentido, ideológicas, culturales, a este lado del muro, ¿no? En lo que conocemos como el occidente no ya geográfico, sino de valores. No obstante, el cambio en la izquierda se venía produciendo desde mucho antes. Miguel Ángel, tú has citado algunos cambios en los 2000, etcétera, ¿no? Con el advenimiento ya de lo puramente woke, pero ya a finales de los 60, principios de los 70, los intelectuales marxistas franceses se dan cuenta de que, precisamente porque pensaban que nos dirigíamos hacia ese fin de la historia, pensaban que la clase media iba a liquidar, o sea, el crecimiento de la clase media iba a liquidar la clase obrera, ¿no? Que era su caladero a todos los efectos. Y por lo tanto empiezan a departir, a divagar, dirán otros, ¿no? A nivel intelectual y también a nivel académico, cuáles habrán de ser esos otros colectivos a los que llevar la dialéctica marxista, ¿no? Esa dinámica social de identidad y confrontación, ¿no? Que es el motor en el que vive y florece, ¿no? el marxismo. Precisamente por esto abandonan la clase obrera o la clase trabajadora, que lejos de desaparecer vemos cómo sigue siendo una parte importantísima de nuestras sociedades y lo que ha dado pie, por cierto, a que algunas formaciones de derecha, ante el desamparo precisamente de la clase de las personas que más sufren en nuestras sociedades, pues les lleven ese amparo, esa protección, ¿no? Esas propuestas. Es decir, la clase trabajadora, especialmente en Europa, se siente abandonada y con razón por la izquierda política. Y como digo, pues esto la derecha ha sabido con gran habilidad pues utilizarlo y como debería ser por otra parte, ¿no? En beneficio propio, porque eran huérfanos políticos a todos los efectos. Dicho lo cual, creo que atribuimos demasiados méritos al comunismo patrio o internacional, porque mucho antes de una posible invasión ideológica tras la derribo del muro, nosotros ya teníamos aquí un poco la semilla del mal, si lo queremos denominar, ¿no? Por haber abrazado, sin ningún tipo de tapujos, una ideología, una filosofía política venida a más, es decir, venida a ideología, que comparte con el marxismo una noción del ser humano y de la libertad peligrosamente similar, que es el liberalismo. Una libertad entendida como autonomía, como autodeterminación, como non serviam en última instancia, no ya a nivel religioso, sino a nivel de brújula moral, que en una primera etapa apuesta por una suerte de relativismo moral, ¿no? Bajo pues esta falacia de la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes concepciones de la vida buena de los individuos, y sin embargo que ahora muestra sus verdaderos colores, quizá precisamente a la vista del poder que ha tenido, y en ese sentido se muestra más explícita. Hasta la fecha por lo menos para mí, era todavía más peligrosa que el marxismo, porque o el comunismo, mejor dicho, porque mientras que el segundo pues, viene un poco más de frente, viene de cara, el primero es más taimado. Y en última instancia, pues igual que hay una relación a nivel filosófico, y esto lo digo aquí con gran riesgo para mi persona, muy especialmente teniendo a mi querido Miguel Ángel al lado, pero es lo que tiene divagar filosóficamente con un peso pesado como Miguel Ángel. Como digo, el liberalismo, igual que tiene esa conexión a nivel conceptual, a nivel filosófico, en lo que se refiere a
la noción del hombre y de la libertad, luego las recetas pueden ser ligeramente distintas, también explica por qué hay tan buen entendimiento, deplorable por otra parte, entre, pues por ejemplo, regímenes totalitarios comunistas, ¿no? Estas narcodictaduras a las que ya hemos hecho referencia hoy, con estructuras o estados liberales paradigmáticos, ¿no? Has hablado, por ejemplo, de Joe Biden como facilitador de la narcodictadura, ¿no? A través de también la ingente cantidad de dinero que genera y que financia el comunismo internacional. Hablamos de la Unión Europea, que para vergüenza de ella en ocasiones no solo mira con indiferencia estas narcodictaduras, sino que en muchas ocasiones se encuentra en connivencia con ellas, ¿no? Entonces es decir, hay una explicación filosófica de fondo y luego hay una tormenta perfecta. Has hablado o creo que lo señalabas tú, como la avalancha de los ciudadanos, ¿no? La huida de los ciudadanos buscando... La estampida. Estampida, ese es el término que has empleado. Buscando reductos de libertad. Bueno, es que precisamente ellos son los que sufren esa tormenta perfecta, donde no hace falta que haya muchos ingredientes que están coordinados entre sí para que todos les machaquen, ¿no? Es decir, para que se vean afectados por todos, ¿no? Que, como digo, comparten muchos rasgos. Comparten el rasgo, por ejemplo, moralista. Lo vemos con el apartado más liberal de este asunto, ¿no? Con lo woke. Lo vemos en cuanto al beneficio a nivel de política pública y a nivel también político y social, ¿no? De la búsqueda del beneficio de unos pocos, de unas élites globalistas. Es decir, hay una serie de rasgos comunes, pero esa obra, que por cierto, esto ha hecho muy bien Jorge, a mi juicio, en mencionar la obra de Legutko, porque precisamente hace referencia a esto, a que el enemigo no hacía falta que viniera de Europa del Este con la caída del muro, sino que a veces lo teníamos ya en casa, ¿no? Y en ese sentido, la obra de Huxley yo diría que es un poco más visionaria sobre este liberalismo venido a ideología, venido a ideología woke, que, como digo, y con esto termino, ha generado en los últimos años un marco donde yo creo que la alternativa conservadora, que lejos de ser algo puramente crítico y negativo, representa una alternativa llena de esperanza y de ilusión. Este fin de semana creo que ha sido un buen ejemplo, ¿no? Ahora, lo que estáis... Y con esto termino, y es que precisamente al ser más explícito en sus intenciones, ya no dispone el tablero de juego en una suerte de relativismo moral que no es, porque promete mucho más de lo que da, como la neutralidad de las instituciones, sino que propone claramente una alternativa en esa suerte de abolicionismo a todo lo que representa Occidente, que mencionaba Miguel Ángel, y en ese sentido el tablero se dispone de forma tal que ante esa opción woke se puede plantear, ya no es relativista, ya tiene muy claro lo que pretende, ¿no? Dispone muy claramente cuál es su propuesta de vida, política, etcétera. Y por lo tanto yo creo que en ese sentido nuestra propuesta puede entrar con más facilidad en ese juego político, en ese tablero, como digo, como una opción perfectamente legítima, cada vez más legítima. Esto es un problema porque la legitimación de ciertas propuestas viene por parte de los sujetos pasivos en ocasiones, ¿no? Pero cada vez vista con mayor legitimidad, mejor dicho, legítima lo fue siempre, y yo creo que por su propio peso, porque es moralmente superior, o sea, normativamente superior, y luego instrumentalmente también lo es cuestión de tiempo a que nuestra alternativa se erija en vencedora. Sí, pero en estos tiempos que corren, cómo se ha precipitado estos procesos y cómo se ha dado un paso de gigante en el cercenamiento de las libertades y de los derechos del individuo, a mí me gustaría que analizarais un factor nuevo que entiendo que es diferente en lo que es la historia reciente, y es el tema del COVID. El COVID ha servido en bandeja a determinados gobiernos el poder sacar las tijeras y el poder meterse dentro de la vida privada, incluso de los ciudadanos. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo lo habéis vivido? Perdón por la introducción, pero es precisamente lo que hacía referencia. Es decir, esto ha sido una excusa o ha servido para que ciertos gobiernos o ciertas mentalidades se quiten la careta y muestren sus verdaderos colores, lo cual les deja en evidencia, por un lado, y facilita que otros articulemos una alternativa, ¿no? Una respuesta. En Estados Unidos lo más importante que ha traído el COVID yo creo que ha sido un despertar de las libertades individuales en cuanto lo más importante que hemos tenido es demostrarle al resto del mundo, aunque
suene controversial y no me van a entender muchos desde Europa, es, en primer lugar, la segunda enmienda. Defensa, derecho de aportar armas, defensa legítima de tu propiedad, de tu integridad física, fundamental. Es un tema tan importante y que los norteamericanos sentimos que no es negociable. ¿Por qué? Porque vemos lo que pasó en Venezuela, le quitaron las armas, vemos lo que pasó en Cuba. Los estadounidenses no estamos dispuestos a dejar y abandonar el uso y el porte de armas jamás, y lo digo así de claro. Mejor ejemplo es Texas. Y mejor ejemplo es precisamente lo que pasaba durante el COVID. ¿Por qué digo esto? Porque recordad el contexto en el que se dio durante las protestas del asesinato de George Floyd y cómo en Estados Unidos pasamos de ser un país de ley y orden, sobre todo con la administración de Donald Trump, a ser un país en el que, utilizando esa muerte, ese asesinato de George Floyd, pues básicamente se permitía y se justificaba que se asaltasen los comercios, se entrasen en las propiedades privadas, los blancos. Para que tengáis una idea, en Miami, solo en Miami, en el metro de Miami, a una chica, solamente por ser colombiana o hispana, le dieron una paliza, le rompieron las costillas, le reventaron la cara. A otro hispano, un cubano también. Bueno, María, permítame que te interrumpa. Cuando tú dices los estadounidenses no estamos dispuestos a renunciar al uso de las armas, a comprar las armas, a ver, eso no significa que hay un abandono de funciones del Estado. El Estado no está cumpliendo con su función de defender a sus ciudadanos. En definitiva, es un Estado en ese sentido fallido, cuando la ley, entre comillas, o sea, el derecho a la protección, lo tiene que utilizar el ciudadano. Es decir, no falla ahí Estados Unidos. Es un derecho natural a la legítima defensa, pero es que más claro que nunca durante el COVID es que, y volviendo al tema que mencioné antes, los ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el que quieren avergonzar, el quitarle los fondos a la policía, eso te demuestra que al final los estadounidenses no quieren que sea una función del Estado defender a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, tu propiedad privada. Eso le corresponde al individuo y es un derecho natural el defenderse. Los estados, o sea, la policía, los cuerpos de seguridad tienen una capacidad limitada de defender al individuo y eso es importantísimo entenderlo, porque de nuevo el modelo es, fijémonos lo que pasa en Venezuela, cuando tú desarmas a un pueblo, tú estás dejándolo completamente indefenso, y Cuba también, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final los únicos que tienen armas y que atropellan las libertades de los ciudadanos son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, totalmente al servicio del Estado. Entonces en Estados Unidos tenemos varias cosas claras. El Estado, y sobre todo el Estado federal, lo mínimo posible. Lo queremos que se inmiscuya lo mínimo en la vida del individuo. Y durante el COVID esto se demostró porque primero quisieron acabar con las libertades individuales y fue un resurgimiento de la segunda enmienda. Segundo, el tema de la libertad de expresión, la primera enmienda, libertad de expresión, libertad de religión, libertad de culto. Quisieron acabar con todas esas libertades cerrando las iglesias, diciendo a las personas lo que podían y no decir, lo que podían decir y no por ejemplo, del tema de las vacunas, que eran tratamientos y siguen siendo tratamientos experimentales, les guste a ellos o no, se censuraron en las redes sociales. Entonces, todo esto lo que ha demostrado en Estados Unidos es que ha sido nefasto, por supuesto, la llegada del COVID, pero ha sido algo fantástico para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el pueblo, el we the people, nosotros nos hemos unido más que nunca y gente incluso que votaba el Partido Demócrata ha dicho no más, porque se ha querido adoctrinar, se ha querido encerrar a las personas. Y volviendo al tema de Florida, de Ron DeSantis, el mejor gobernador que sin duda ha gestionado la pandemia ha sido Ron DeSantis en Florida. ¿Por qué? Porque al segundo mes ya prohibió el uso de las mascarillas y muchos me dirán, uy, qué locura. No, qué locura no, porque ahí estaban los datos estadísticos. Al final, después de 1 año y medio de totalmente censurar a los ciudadanos, por ejemplo, en California, encerrar a los ciudadanos en Nueva York, los resultados estaban ahí. No morían más personas en Florida que en California y en Nueva York, pero sí acabaron suicidándose muchísimas más personas en Nueva York y en Florida, siendo un estado realmente que en muchos distritos se denominan purple, ¿no? Digamos morado, ni azul ni rojo, rojo republicano, conservador, azul demócrata. Lo que ha hecho también es que los ciudadanos, y esa es la educación que hemos recibido de Ron DeSantis, es la educación de que los derechos y las libertades son innegociables, empezando primera enmienda, segunda enmienda, tercera enmienda, cuarta enmienda, y esa ha sido una de las mayores victorias, no solo para el estado de Florida, sino para estados como Texas, para estados como el fracaso de la utilización del Estado para censurar y acabar con las libertades fundamentales, utilizando el COVID con excusa, es evidente, porque al final, con esto cierro,
hay millones, no es miles, no hay cientos de miles, millones de ciudadanos estadounidenses y millones de ciudadanos extranjeros que se han mudado a Texas y a Florida. ¿Por qué? Porque independientemente del COVID querían vivir en libertad y porque no están dispuestos a que ningún Estado le diga, como dice muy bien el periodista Jaime Bailey, en Perú, por ejemplo, si una persona tiene que salir a la calle a vender y tiene que darle de comer porque el Estado jamás te va a dar de comer. Lo único que va a hacer es partirte una pierna para luego ofrecerte una muleta. Y eso ha sido la victoria de estados conservadores y de personas que, como yo, que no están dispuestas a negociar absolutamente de ninguno de los derechos, ni naturales ni constitucionales. Jorge, antes decía Juan que el tema del COVID lo que sirvió es para que se quitaran las máscaras de los distintos gobiernos. Estamos hablando de Hispanoamérica, estamos hablando de España, pero no hablamos de lo que ha sucedido en España. ¿Qué libertades se han recortado durante el COVID? Los tres poderes han seguido funcionando, el legislativo ha funcionado, el ejecutivo, el judicial. ¿Dónde está? ¿Nos puedes describir un poco para que también nuestros oyentes vean cómo ha influido en el COVID también a la hora de recortar los derechos y las libertades de los españoles? Bueno, yo creo que no cabe duda de que este leviatán sanitario que han erigido las élites políticas en el mundo occidental para dar respuesta a la pandemia ha supuesto un gravísimo retroceso de las libertades públicas. Yo querría quizás apuntar un poco más una paradoja, que es cuando se diseñan las leyes de emergencia para responder a la pandemia, que en muchos casos, incluido el de España, han tenido que suponen una cierta regulación de la información, de la capacidad que tienen los periodistas de reportar sobre los datos de la pandemia, etcétera. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, cuando el gobierno húngaro hizo esa misma ley, que luego más tarde haría también el gobierno de Pedro Sánchez, se le acusó inmediatamente de ser un gobierno autoritario que cercenaba, atropellaba, pisoteaba las libertades de la oposición, de los periodistas, etcétera. Y de hecho hay un intercambio reciente muy interesante en el Parlamento Europeo de la ex embajadora húngara en España, que es eurodiputada del Fidesz, que interpelaba a un diputado socialista español, diputado socialista que estaba criticando al gobierno de Orbán por el supuesto retroceso del Estado de Derecho, ya no sé si en relación al COVID o más de forma más general, pero estaba este eurodiputado socialista criticando a Hungría, como hacen de forma ya rutinaria, y esta eurodiputada húngara, ex embajadora en España, decía, oye, pero es que el estado de emergencia de Pedro Sánchez, que lo han tumbado por inconstitucional ya varias veces, y nadie habla en Europa del retroceso del Estado de Derecho bajo Sánchez, nadie habla de la independencia de los jueces también pisoteada, nadie habla de que tenemos puertas giratorias entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, tenemos un grave problema en este sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de investigación muy entusiasmante al respecto que va a tratar de alertar a Europa sobre el retroceso democrático del que se habla muy poco en España. Solo hablamos de Hungría y Polonia. ¿Qué pasa con España? Cuando los gobiernos son progresistas y atacan a las libertades civiles y al Estado de Derecho, nadie dice nada. Esa doble vara de medir es nefasta. No sé si Mm. esto responde o... Sí, responde perfectamente. Y la persona que mencionabas estaba ayer en este panel Sí. explicando efectivamente lo que pasa en Hungría. Miguel Ángel, la libertad de elegir existe también ahora que nombrabas los medios de comunicación en España, en Iberoamérica, cuando tú tienes una oferta de medios de comunicación de distintos colores, distintas opciones. No tenerla es también recortar tus libertades y en ese sentido las redes sociales han venido a sustituir un papel que deben desempeñar históricamente los medios de comunicación. Ayer de algún modo se apuntó este asunto también en uno de los debates. Sí, bueno, parece claro, ¿no?, que es mucho más difícil dominar millones de voces, aunque no tanto, porque a veces es verdad que las redes sociales también censuran, ¿no? Y hay experiencias muy interesantes ahí. A mí, en todo caso, por seguir el diálogo, me gustaría contestar algunas de las cosas que se han dicho, si te parece. Por supuesto. La primera, creo haberte la escuchado a ti misma, ¿no? Cuando acababa de hablar yo sobre la cuestión del perdón y que no se produce en el mundo woke, dijiste, bueno, esto es una anécdota elevada categoría. No lo creo. Y mi demostración, al contrario, es que piensen todos ustedes en ejemplos en los cuales el que ha pedido perdón ante la mentalidad woke se le haya perdonado. Que se me den ejemplos de
anecdóticos, quizá también. No existe ni uno solo. Yo creo que no existe ni uno solo y si se me proporciona estaré feliz porque comprobaré que se hace. Si Plácido Domingo pide perdón absoluto por todo lo que hubiera podido hacer o dejar de hacer en toda su vida de tenor o amorosa o lo que sea, ninguno imaginamos que automáticamente aquello quede blanco como la cal y que por lo tanto ya sea un personaje totalmente reintegrado. Eso no ocurre en la cultura woke, sí que ocurre en la cultura, o sí que es la aspiración a que ocurra en la cultura cristiana. Si la pobre mujer, que ya en el año 2012 se le ocurrió escribir un tuit cuando se iba a Sudáfrica, hizo una broma, me monto tenía solamente 30 y tantos seguidores en Twitter, ¿no? Ya que hablábamos de redes sociales, y escribió un tuit cuando hacía escala en Londres antes de irse, venía de Nueva York, ya era neoyorquina, y dijo, me voy a Sudáfrica, espero no coger el SIDA. Ah, no lo voy a coger porque soy blanca. Cuando aterrizó en Sudáfrica tenía miles de menciones, la habían despedido de su trabajo, no pudo volver a conseguir trabajo mucho tiempo, se fue incluso una temporada a África a hacer labores caritativas para ver si así le perdonaban, no está perdonada. Es un caso famoso, porque lo cuenta el New York Times incluso, o sea, poco sospechoso de anti-woke, y lo cuenta exhaustivamente. Hay un reportaje muy interesante con la vida de esta mujer, y etcétera. Yo podría seguir dando ejemplos y ejemplos porque me temo que no son anécdotas elevadas a la categoría, sino que por desgracia son la categoría. La categoría fundamental para entender lo woke es que la noción de perdón no existe en ella. Hablabas tú, dijiste, bueno, la noción de justicia, como si yo lo hubiera despreciado. La noción de justicia, cuidado con ella porque es una noción abstracta, una noción muy abstracta. Justicia es la de Marx también. Marx tiene una noción de justicia social, como todos sabemos. John Rawls tiene una noción de justicia distinta a la de Marx, pero bueno, también probablemente distinta a la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Según la cual cualquier cosa que se haga en la sociedad y que no beneficie a la parte más beneficiada de ella, automáticamente está mal, aunque beneficie a los demás. La noción de justicia es muy abstracta y muy complicada, la llevamos debatiendo los filósofos al menos desde Aristóteles, por lo tanto son 2300 años de discusión, y por lo tanto, incluso si queremos analizar nuestra propia noción de justicia, si la establecemos de una manera así fácil, dar a cada cual lo que le corresponde, pues así a bote pronto, pues darle a alguien que mata lo que le corresponde sería matarle, darle a alguien que roba lo que le corresponde sería quitarle la cantidad de equivalentes. La ley de Talión, en pocas palabras. Y esa no la tenemos. Y no la tenemos justo por lo que yo estaba diciendo, porque está toda ella transida ya de una civilización cristiana, que es distinta. Por cierto, entre las obras de caridad, de misericordia, del cristianismo está socorrer al preso, socorrer al que ya le ha castigado la justicia, pero que aún así no consideramos que eso valga, sino que tiene el camino hacia él, tiene que ir más allá. Pero bueno, más que eran solo unos comentarios sobre lo que habéis dicho, me parecía muy interesante, yendo ya al diálogo entre los ponentes, lo que ha dicho Juan Ángel. Yo creo que más que un abolicionismo de nuestra civilización de la que habías hablado, lo que se produce es una torsión. Yo creo que si interpretamos todo en términos de que se quiera abolir, no captamos las profundas similitudes que torsionan. Yo prefiero hablar de herejía, ¿no? El wokismo como herejía de la civilización judeocristiana, porque muchos de los valores, es muy difícil enfrentarse al wokismo porque defiende valores que son nuestros, ¿no? La igualdad entre los hombres y mujeres no es del wokismo, es nuestra, ¿no? No la quiere abolir, la quiere torsionar, le quiere dar una interpretación distinta, ¿no? El respetar a una persona que está oprimida en general, y no solo respetarla, sino intentarla sacar de su situación de opresión, eso es nuestro, ¿no? No hay por qué concedérselo ni antaño a los marxistas, ni hoy a los wokistas. Es nuestro, lo que pasa es que ellos lo torsionan de una manera que es evidentemente equivocada, etcétera, etcétera. Yo creo que cada uno de los elementos clave del wokismo es nuestro, lo que pasa es que siempre manipulado, siempre torsionado. Más que los franceses a los cuales te referías tú, como aquellos que se dieron cuenta, los pensadores franceses, líbreme Dios de querer eximir de culpas a Francia, pero en esto no la tienen, creo. Más que los franceses como culpables, los pensadores franceses como culpables de haber identificado que la progresiva mejora de las clases bajas y de la clase media en Europa hacía que fuera poco plausible que ejercieran de proletariado que hacía la revolución, porque incumplían el principio básico ya en el manifiesto comunista de el proletariado es aquel que no tiene nada que perder, salvo sus cadenas, la clase media y la clase obrera en Europa de los años 50, 60, 70,
30 gloriosos, que dicen en Francia, claro que tenía mucho más que perder que sus cadenas, tenía que perder su nevera, tenía que perder su coche, incluso a veces su segundo coche familiar, incluso a veces su apartamento en Torrevieja, Alicante. Por lo tanto, no era ya plausible que ejercieran la revolución. Pero esto lo identifica, yo creo que es más bien, y no es casual, lo identifica esa evolución del marxismo, que es la teoría crítica, ¿no? La escuela de Frankfurt, ¿no? Fundamentalmente en Marcuse ya se ve, en El hombre unidimensional o en Eros y civilización, ya se ve claramente esta apuesta por grupos minoritarios. Los franceses, imagino que estabas pensando, como yo, pues en Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari. Todos ellos quizás son más de esa otra parte que has destacado y que está muy bien porque estaba quedando oculta, que es la parte que olvidamos a veces de cómo el pensamiento liberal, cierta idea de libertad por la libertad, también ha contribuido en ello. No sé si estarás de acuerdo conmigo en esto, porque lo has mencionado, lo has aportado y es importante aportarlo a esta conversación, pero no has matizado el rol. Hay toda una discusión, hoy en día, cuando salen estas cuestiones, hay toda una discusión de quién es el culpable del wokismo. El marxismo, como parecí señalar yo un poco más, pero lo hice porque quería corregir el título de la ponencia, donde aparecía el comunismo y por eso quería matizarlo, o el liberalismo, como has aportado tú. Yo creo que la discusión como tal no tiene mucho sentido, no tiene por qué ser uno u otro, pueden ser los dos. Y eso, de hecho, claro, y eso, de hecho, explicaría... Hay que repartir las responsabilidades de manera proporcional. Claro, Pero, y explicaría su fortaleza. Si descendiera solamente de una de las dos tendencias que tuvimos durante la Guerra Fría, bueno, pues sería una de las dos partes. Pero si desciende de las dos, obviamente su lozanía será mucho mayor. Pero hilando con lo que has dicho antes, y una cosa es filosofar sobre el sentido de la justicia y otra cosa son las sociedades sin leyes. Cuando yo me refería a la justicia es que hay un poder judicial, estamos viendo ahora mismo en España la crisis por la que atraviesa y la pandemia lo que ha servido es justamente para hacer un asalto al poder judicial en determinados gobiernos. Si no hay ley, ya sabemos a dónde nos llevan, a las dictaduras izquierdas o dictaduras de derechas, pero la ley es la que te marca. Por eso yo desde la Fundación Disenso me gustaría saber si tenéis un análisis sobre esos gobiernos, esos regímenes hispanoamericanos que han aprovechado la pandemia para realmente, que es cuando el ciudadano no se da cuenta porque está encerrado en su casa, le han metido la tijera y cuando se ha querido levantar por la mañana ya no tenía ninguna protección y la ley ya no le protegía y la ley sí que tiene que ser. Y es cuando se termina con el Estado de Derecho y el Poder Ejecutivo no solo asume el legislativo, que en muchos sitios en Hispanoamérica es simbólico, sino que también se hace con el judicial. Y vamos a ir acelerando porque ya nos queda muy poco tiempo. Vamos a hacer un turno de preguntas breves, si les parece, lo digo para que lo vayan meditando en cuanto termines tú. Te contesto a esto si me dejas también alusionar. Te dejo, No, pero es broma. El tiempo corre. A ver, lo que sucede es que en América Latina la sobredimensión del Estado, especialmente en estas narcodictaduras, ya existía, ¿no? Antes de que llegara la pandemia. O sea, como mucho lo ha acelerado. Como también se ha acelerado una tensión que comparten el mismo diagnóstico entre dos facciones que comparten el mismo diagnóstico, pero dan respuestas muy distintas, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos hacer una distinción entre estatistas o localistas o nacionalistas. No estoy siendo muy riguroso terminológicamente, pero los ponemos en un lado de la balanza y por contraposición a globalistas. Entonces, a la vista de la pandemia, todos ellos tienen el mismo diagnóstico. La arquitectura internacional liberal ha fracasado, además, justo después también de la crisis de 2008, en articular una respuesta verdaderamente global a una amenaza global. Todos estamos de acuerdo con eso. La tensión, que ya existía, pero que ahora se acelera, ¿no? A la vista de la gravedad de las circunstancias, es que mientras que los primeros dicen, precisamente por eso el que mejor puede articular una respuesta, a imagen y semejanza y a la medida de su pueblo, es el Estado-Nación, ¿no? Entonces volvemos a poner en valor, mejor dicho, la importancia del Estado-Nación. ¿No? Como garante como receptor de toda esa legitimidad política. Mientras que los otros lo que hacen es redoblar la apuesta, ¿no? Es decir, no ha funcionado por falta de inversión, por falta de cesión de soberanía, por lo tanto, se acelera esa tensión. Has tocado también un asunto muy importante que en América Latina
es especialmente intenso, más que en Europa occidental, y que me gustaría conectar con lo que señalabas tú, que has hecho un alegato, iba a decir relativamente libertario, no, eminentemente republicano, ¿no?, en el sentido también filosófico del término, sobre la segunda enmienda, contra la cual no tengo ningún problema, solo faltaba, ¿no? Y es que muchas veces, y en esto ha fracasado el liberalismo, se nos plantea la libertad en un sentido eminentemente negativo, ¿no? Siguiendo un poco esa distinción de Isaiah Berlin, como ausencia de coacción, ausencia de coerción, etc. Pero en pocas ocasiones, como digo, especialmente en Occidente, se nos habla de libertad positiva. Porque claro, es muy fácil ir a regiones del mundo más deprimidas socioeconómicamente. Es muy fácil ir a Somalia, y con perdón, ¿no?, de los somalíes, ¿no?, pero hablo de un Estado fallido por antonomasia. Es muy fácil ir a Somalia y decirle a una persona que está allí que es verdaderamente libre, porque no tiene ningún tipo de imposición sobre ella. Pero seguramente nos responda que eso es falso, porque carece de las herramientas, de los instrumentos para llevar a cabo su plan de vida, por así decirlo, su proyecto de vida, proyecto familiar, proyecto profesional, etc. Y para esto, en muchas ocasiones, por no decir en todas las ocasiones, se necesita la arquitectura estatal. La cuestión es, ¿cuál es la medida? Porque no cabe duda de que el Estado, pues, es garante de nuestra protección, de nuestras libertades, ¿no? Nos trae seguridad. Si debe existir, debería existir, aunque solo fuera por eso, ¿no? Pero también es cierto que la mayor amenaza para nuestras libertades históricamente ha sido precisamente lo público, ¿no?, en el formato político al que queramos referirnos. Entonces es una tensión en cuanto al grado de interferencia en nuestras vidas, ¿no?, o de prestación de auxilio y y al revés, ¿no?, de rendición de cuentas, esas dos caras de la moneda, lo que requiere de un equilibrio finísimo, ¿no? ¿Cuál es el nivel? Y entonces lo que hemos visto, me parece a mí, ¿no?, todos, especialmente en América Latina o, como digo, en otras zonas también más deprimidas del mundo, o donde el Estado, mejor dicho, ya tenía un rol pues que quizá extralimitaba sus competencias, ¿no?, por mandato constitucional o por propio sentido común, pues lo que vemos es que claramente ese umbral, que no sabemos muy bien cuál es, o requeriría de gran exploración, pero ese umbral ha sido traspasado con mucho, ¿no? Y ahora estamos claramente con la espalda contra la pared y solo nos queda empujar. Entonces, en ese sentido lo tenemos, o sea, es muy claro lo que tenemos que hacer. O sea, no cabe lugar al debate o al diálogo. O sea, es evidente que... Y estamos avanzando terreno. O sea, nuestra propuesta alternativa, que como he dicho antes es muy ilusionante, yo creo que va ganando terreno. En Europa, especialmente con lo que acaba de suceder en Italia, pues es cada vez más evidente. Y en otras latitudes me parece que también, porque el grado porque la amenaza que se nos plantea, ¿no?, que se nos pone enfrente, pues es mayúscula. De todas formas, y con esto paso a las alusiones súper rápido, dos cuestiones. La primera, esto no es nuevo. He dicho antes que la semilla la teníamos en casa, he dicho antes que mucho antes de que se derribase el muro, pues ya teníamos en marcha algo que luego ha degenerado, ha derivado en lo que tenemos ahora. Y esto es como, o sea, hablar de 1989 como el fin de la historia es como decir que la Guerra Fría fue fría. Bueno, depende de la latitud en la que uno se encuentre. Porque yo tengo un buen amigo sudafricano que estuvo combatiendo cubanos armados con Kalashnikovs soviéticos en la guerra de Angola. Entonces, claro, si preguntamos en América Latina o en África subsahariana o en el sudeste asiático, hombre, fría fue más bien calentita, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Entonces, que no caigamos en la desesperanza de que esto es algo sobrevenido y algo pues novedoso, etcétera. Esto ya es un proyecto que viene en marcha desde hace mucho tiempo. Y yo solo quería preguntarte... Pero hay capacidad de corrección, es lo que estás diciendo, sí, y están en ese camino en distintos puntos. Bueno, o sea, y que ya la hegemonía no se ha logrado... Y ya ha habido correcciones. No podemos hablar de hegemonía, ya ha habido correcciones. Por eso. El derribo del muro es una gran corrección, es una gran victoria. Hace 30 años, hablamos ahora el escenario, ¿no? Pues en Italia hace 3 semanas. Por eso. Un ejemplo, Italia, ¿no? Polonia y Hungría. ¿Os parece? Porque si no el tiempo se nos solo una pregunta a Miguel Ángel, y que la podemos contar, me tomo la libertad de contarla como si fuera una de la audiencia.
Hablas de que, por ejemplo, la política identitaria se basa, y esto lo he señalado yo así también en alguna ocasión, se basa en una cuestión de inspiración cristiana, ¿no? De ver a la víctima como alguien no solo no digno de reproche, sino digno de casi de emulación. Y sí, porque al final Cristo es la víctima con mayúsculas, ¿no? Entonces, el mensaje cristiano que permea Occidente pues hace que quien muere lo gana todo, ¿no? Y en este caso es quien se hace más víctima recibe la admiración del público, el intento de emulación y, por lo tanto, esa carrera, ¿no?, vertical a la que yo hacía referencia anteriormente. Todo lo contrario a la antigüedad clásica, donde efectivamente el que fracasaba lo merecía y además había que escupirle, ¿no? Es un cambio de paradigma radical. La cuestión es, y siguiendo un poco la tesis de Tom Holland, ¿no?, en su obra Dominio, esto da fe de que Occidente es mucho más cristiano de lo que él mismo piensa, porque trabaja con nociones cristianas, a veces yo creo que de forma inconsciente, mucho más que de forma estilo caballo de Troya, ¿no? De forma parasitaria. Yo creo que de forma inconsciente trabaja con conceptos, ¿no?, con una arquitectura cristiana, y entonces en ese sentido, precisamente por esos valores que subyacen a lo woke, en su moralismo, en este asunto de la victimización, etcétera, ¿se puede articular una respuesta a ese nivel? En el sentido de que podemos estar hablando un mismo idioma sin perjuicio de que haya que hacer hincapié en cosas que están ausentes, como el perdón o la justicia, o la compasión. No he entendido del todo la pregunta. Si precisamente, porque hay ese sustrato común Difícil, entre sí. lo woke y, por ejemplo, nosotros, si podemos hablar un mismo idioma y en ese sentido hay salvación, ¿no? Por ejemplo, a este moralismo un tanto rancio que presenta lo woke, o, por ejemplo, a este asunto de la victimización, de la protección a la víctima, etcétera, ¿no? Existe un problema, no cabe duda, cuando la víctima no es real, sino ficticia, ¿no? Pero no sé si por esa vía se puede articular una cierta respuesta. Esto es un nivel, habrá otros niveles políticos, etcétera. Sí, muy rápido. La noción que utilizaba antes de herejía creo que es útil, porque una herejía, según Chesterton, es una verdad, no es una mentira propiamente dicho, no es una mentira directa, sino una verdad que se ha aislado de todo lo que le daba sentido, y entonces ya se convierte en mentira. ¿Qué significa esto trasladado? La preocupación, por ejemplo, por la igualdad entre hombres y mujeres, de lo woke. ¿Hablamos un mismo lenguaje? Sí, en la medida en la cual seamos capaces de demostrar que esa misma preocupación inserta en lo que es nuestra herencia y, por lo tanto, atendiendo también a cuestiones, por ejemplo, de justicia, precisamente de no opresión del que crees como oprimido, que es la solución woke, ¿no? Del que ves como opresor, ¿no? Yo veo como opresor a los varones, luego voy a vengarme ahora, eliminando todo eso, porque entonces estás creando una nueva víctima, lo cual significaría que dentro de 500 años entonces serían los varones los que, según el pensamiento woke, tendrían que empezar a ser recuperados, etcétera. Poniéndolo todo en un contexto, en el contexto nuestro que, como vibrantemente has defendido, es mejor, creo que se puede ayudar, pero siempre con el trato que se tiene que tener ante el error, ante lo hereje, o sea, ante aquello que en sí mismo, no tomado como tal, no tiene mucho valor, lo es solo desde una posición más amplia. Yo no estoy tan confiado como tú en la cosa esta de que las propuestas mejores acaben venciendo siempre en la historia, ¿no? La propia propuesta cristiana a mediados del siglo VIII, si nos fijamos, recorría una pequeña parte del norte de España, Francia, algo de Alemania, un poco de Etiopía y poco más. Armenia. Cualquiera que hubiera mirado el mapa del mundo hubiera dicho esto se va a acabar enseguida. O sea, es decir, hay siempre momentos de esplendor y hay momentos de bajada que a veces duran siglos y por lo tanto no estoy tan convencido. Pero aunque no sea garantía de éxito, como la propuesta es mejor, y yo creo que se demuestra precisamente en eso, en que incluye el otro, lo incluye, le da sentido al otro en un marco mayor, mientras que el otro simplemente presenta una situación dialéctica, o yo o tú. Tú eres el mal, y es de hecho lo que ocurre, ¿no? Esta civilización que hemos tenido durante 2000 años ha sido opresiva, ha sido heteropatriarcal, ha sido colonialista, hay que acabar del todo con ella. Ellos plantean una solución muy de tú o yo, nosotros planteamos una solución más de integra lo tuyo y mira cómo cobra sentido dentro de lo mío. En ese sentido también es superior. Pues el mensaje que ha dicho, me dicen que no tenemos más tiempo, pero me resisto. Una pregunta rápida para cualquiera de los ponentes. Adelante.
Pregunta. Parte de todo lo que nos está pasando ahora mismo tiene que ver con la crisis de la Iglesia Católica, porque creo que le estamos dando vueltas todo el rato a lo mismo sin querer entrar en este punto. A María, que la escucho, que la leo en voz media, comentarle que el tema de la segunda enmienda me ha parecido muy interesante y qué parte, cómo ve ella o cómo se está viendo el tema de Trump y Truth Social. Creo que es un tema para la libertad de expresión muy importante y no mucho más. No mucho más. María contesta y la otra, que es de calado de fondo, la dejamos para otro panel que vamos a tener. La pregunta un poquito es, más tarde. Trump y qué más? Tu socio. A raíz de la censura de Twitter, ¿entiendes? Que es lo Correcto. que estás planteando. Cómo él decide crear su propia red Exacto. social y hablamos de las libertades y qué criterio utiliza Twitter en función de qué pensamiento tienes. Sí, yo creo que el rol de Trump y, digamos, el legado de Trump es precisamente eso, ¿no? La defensa de las libertades fundamentales. Él ha sido una persona que ha despertado a la sociedad norteamericana, pero también a todas las sociedades. Ha sido un líder indiscutible de la libertad, de los derechos fundamentales. Crear Truth Social ha sido bueno, pero no solamente Truth Social, sino también tenemos a Getter, que por aquí está la representante, Jocelyn, de Getter, con Jason Miller, que fue su asesor de comunicaciones. La cantidad de alternativas que se han creado precisamente porque Trump no ha dado ni un paso atrás, porque ha dicho, no solamente no me vais a censurar, sino voy a redoblar la apuesta. Y eso ha hecho, y es importantísimo entenderlo, que ciudadanos de a pie, ciudadanos como yo, pues demos un paso al frente. Y él ha sido un verdadero líder y sigue siendo un líder, porque no solamente no acaban con él, sino que, y no son capaces de controlarlo, sino que tienen muy claro, y eso es muy importante lo que mencionamos, el tema del republicanismo, los principios y derechos fundamentales, y sobre todo la defensa de la libertad de expresión. Trump ha sido el presidente de los oprimidos, ha sido el único presidente de los Estados Unidos que ha andado en la marcha pro vida, que ha defendido a los más indefensos, que ha hablado de los hispanos, y eso no lo dirá en la prensa, pero les invito a ver la entrevista que le pudo hacer este año en el mes de abril. Él habla de los hispanos y lo sigue hablando como los mayores defensores de los Estados Unidos. Los hispanos, no les quepa duda, vamos a ser los que vamos a salvar los Estados Unidos, porque a diferencia... Gracias. Bueno, María. Porque a diferencia de muchos de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, que solo se dedican a vivir en estas comunidades, porque, por ejemplo, el caso de los indios, el caso de los asiáticos, y esto es clave, estamos en el mes de la hispanidad, los hispanos, cuanto más conozcamos nuestra historia, que fuimos los que fundamos también las primeras ciudades en Estados Unidos, San Agustín en Florida, Santa Fe en Nuevo México, y que además levantamos ese país, lo defendimos hasta que ganó la independencia con Bernardo de Galvez en la Armada, desde Luisiana, cuanto más conozcamos la historia de los hispanos y más reconozcamos que somos pro vida, pro familia, pro libertades, pues mayor aporte. Y eso, la semana pasada Donald Trump vino y se fundó la primera cumbre hispanoamericana en Miami y lo reconocía. No hay otra comunidad que entienda más los efectos de la inmigración ilegal, que defienda más las libertades y los derechos fundamentales que la comunidad hispanoamericana. Así que ojo a eso, porque una gran parte de culpa, entre comillas, de todo esto, pues lo tiene España, que fue el que llevó el catolicismo y la defensa, a diferencia de lo que dicen muchos historiadores y protestantes que andan por ahí en otra parte. Muchas gracias, María. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vamos a despedir, pero la última frase se la dejamos a Miguel. Bueno, solamente destacar que los tres habéis agradecido a los organizadores al empezar. Yo no lo hice y como sabía que iba a hablar del perdón, aprovecho ahora para poner un ejercicio práctico de perdón y pedir que se me perdone por no haberlo hecho. Perdonado. Hasta el próximo panel. Buenas tardes.